y estafilocócica. Y hay que dividirlo por partes. De diferentes, ¿no? Tenemos anaerobios, tenemos algunos que son grampositivos principalmente. Normalmente van a colonizar diferentes partes del organismo, entre ellas la nasofaringe, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el urinario, de la orina y sobre todo la piel. Es un grupo heterogéneo de bacterias que constituye más de 100 especies, eh, y los atopos colonizan los tejidos eh, ya mencionados, ¿no? Algunas especies son inofensivas para los humanos, sin embargo, algunas especies patógenas pueden causar infecciones más graves. Las infecciones por estreptococo se reportaron por primera vez hace años por Hipócrates cuando describió la enfermedad de la erisipela, ¿no? Que es un tipo de infección de piel y partes blandas. Luego se lograron avances importantes mediante la observación microscópica y posteriormente la descripción de sus formas por otros médicos. Inclusive se llegó a describir en mujeres con fiebre puerperal, ¿no? Sin saberlo en ese momento, y luego ya se pudo demostrar que el microbio biológico era responsable por eh, esta condición, uno de los estreptococos. Entonces, normalmente los han tratado de clasificar en diferentes eh, formas, ¿no? Como por ejemplo, eh, por el tipo de reacción que tienen en el agar sangre, que es donde normalmente suelen crecer en el cultivo. Puede haber una alfamólisis, una betamólisis o inclusive colonias que no amolizan. Los alfamolíticos realmente son neumonía, mutas, mitis, y generalmente va a tener una hemólisis que va a caer una coloración verde. Eh, y eso se debe a una reducción de la hemoglobina de los glóbulos rojos, ¿no? Los estreptococos del grupo A son casi siempre beta-hemolíticos y liberan peróxido de hidrógeno como su producto de metabolismo. Y este peróxido de hidrógeno suele oxidar la hemoglobina roja presente en los glóbulos rojos cercanos. Eh, entonces, eh, el grupo B, que cocina beta-hemólisis, suele causar una lisis completa de los glóbulos rojos que rodean la colonia. Sin embargo, como el biogénesis que le garantiría, hay unos que no van a causar hemólisis, entonces van a ser como el epidermidis, el gallolítico o sus saprofíticos. Y los enterococos no son hemolíticos, ¿no? Y es una clasificación que normalmente se utiliza en microbiología, pero no es muy fiable para la identificación absoluta de estreptococos. Entonces, sí se requieren otro tipo de formas de clasificarlos. Dentro de estas otras formas tenemos, por ejemplo, la clasificación antigénica. Eh, Lansfield sugirió clasificarlos por el tipo que ellos tenían a nivel de la pared. Entonces, si lo queremos clasificar por antígenos, le dieron letras a estos grupos antigénicos, ¿no? Los que tenían polisacáridos, estaban los del grupo A, que vienen a ser eh, estos grupos biógenes, es uno de los más importantes de los estreptococos, el estreptococo B, que es Galactiae, y otros como los anginosos. También tenemos estreptococos como el Gallolíticos, que es del grupo D, y así hay 18 clasificaciones en total de diferentes tipos de eh, antigenicidad a nivel de la pared. Entonces, como ya saben, los estreptococos tienen la característica de esta formación en cadenas. Sin embargo, es importante saber de que también tienen cápsulas. Como sabrán, el neumococo es un coco, y el neumococo es un germen que nosotros le llamamos encapsulado. ¿Por qué? Porque tiene estas cápsulas, ¿no? En el caso del neumococo es un polisacárido
En el caso del estreptocopiógenes, una cápsula de ácido hialurónico. En el caso de este, la cápsula no es antigénica, ya que está compuesto de ácido hialurónico, que es químicamente similar al tejido conectivo del hueso, ¿no? Y la característica es que esto eh, le permite ocultar sus propios antígenos y pasar desapercibida eh, como una fuente antigénica por el hueso. Hay la fagocitosis opsonizada por neutrófilos y macrófagos. Entonces, estas cápsulas les confieren ciertas propiedades a los microorganismos, entre ellos los sustratos, y es por eso que los hacen más resistentes y también les puede dar ciertos beneficios como virulencia y facilidad para la invasión. Es por eso que los pacientes esplenectomizados tienen mayor riesgo de hacer infecciones por este tipo de gérmenes encapsulados, por ejemplo, entre ellos el neumococo, una de las pocas bacterias que podemos prevenir con vacunas, por eso que eh, se suelen dar las vacunaciones. Ellos suelen hacer un cuadro de una sepsis rápidamente progresiva que suele ser fatal en un lapso de 48, 72 horas, llamado también OPSI, en sus siglas en inglés. A diferencia del Staphylococcus aureus, que tiene una cápsula, tiene formación en racimos que también estaremos viendo en esta revisión. Entonces, es importante saber también de que estos tipos de microorganismos, no solamente los estafilococos, sino también los estafilococos, eh, son productores de toxinas, ¿no? En mayor o menor medida. Respecto al Streptococcus pyogenes, tiene varias toxinas y estas toxinas le dan virulencia, ¿no? Por ejemplo, la proteína M, bueno, entre toxinas y proteínas que tiene dentro de su estructura, ¿no? eh, la proteína M bloquea el complemento y la fagocitosis, la cápsula de ácido hialurónico previene también la fagocitosis en cierta medida. Otras proteínas, la proteína F o el ácido lipoteitoico, que se une a la fibronectina. eh, También las proteínas F y M ayudan a la invasión epitelial, ¿no? Y así. Entonces, no solamente las estructuras proteicas de la bacteria le ayudan a ser bastante invasiva, sino que también las toxinas que éste produzca y las enzimas también van a tener efectos, como por ejemplo liberación de citoquinas, lisis de células sanguíneas, ruptura del coágulo, inclusive evasión de los NETs, ¿no? Que son un mecanismo de inmunidad de los neutrófilos. Y también facilitan las DNAsas la propagación. Entonces, tienen diferentes, bastante amplio para usar enfermedad y severidad. Es por eso que el estreptococos piógenes es uno de los estreptococos más importantes. Si tienen que acordar de uno, acuérdense del piógenes que pertenece al grupo A, ¿no? Generalmente, la transmisión es aérea, ¿no? Suelen ser causantes de faringitis, como pueden ver aquí en la imagen, pero pueden estar en múltiples partes del cuerpo. Pueden causar infección a nivel de corriente sanguínea, etcétera, por estas toxinas mencionadas. El estreptococo piógenes no solo promueve la liberación de toxinas durante sus invasiones, sino que también hay otros microorganismos como estos Agalactiae y el neumococo. Las otras bacterias gram positivas también es importante que sepa que tienen toxinas, pero generalmente suelen ser toxinas clásicas. No tienen toxinas adicionales. Entonces, si bien tienen cierta capacidad para invadir y causar molestias, las que más nos preocupan son estos de aquí. Entonces, por ejemplo, el estreptococcus pyogenes tiene la estreptolicina, ¿no? Que es la SLO, que está aquí.
que le ayuda con la internalización a las células host, ¿no? Forma poros en las células, es lábil al oxígeno, se inactiva con el oxígeno, es bastante inmunogénica, induce la creación de anticuerpos antiestreptolicina O, y generalmente también se utilizan para diagnosticar fiebre reumática, ¿no? Que es ya un fenómeno autoinmune secundario a esta infección. También tiene la streptolicina S, que es la de aquí, inductor de dolor. También forma poros a nivel de la célula, es estable el oxígeno y es responsable del halo de la beta hemólisis que se ve en la placa de algo. Y no suele ser muy inmunogénica. El Diógenes también tiene exotoxinas pirógenas, ¿no? Pueden causar fiebre, como la SPA, SPB, SPC, que actúan como superantígenos. La SPA, la SPB, hasta acá. Hiperactiva en las células T, ocasiona necrosis dérmica, inducción de la inflamación. Entonces, estos superantígenos activan masivamente el sistema inmune, ¿no? En este caso, las células T, de una manera sin control, ¿no? Sin un feedback negativo, sin una autorregulación, como activadores. Generalmente suelen causar la escarlatina, que es la erupción roja, y el síndrome de shock tóxico, toxicósico, que viene a ser una sepsis con un fallo multiorgánico grave por ese tipo de infección. También vamos a tener la streptokinasa A y B, que transforma el plasminógeno en plasmina para disolver coágulos y permite a la bacteria escapar de los coágulos. Estos no son parte de la inmunidad y diseminarse directamente y rápidamente a los tejidos. También vamos a tener la bacteriasa C5A. Está, está por aquí. Que va a ser la encargada de destruir el factor C5A del sistema del complemento, ¿no? Y evita que los neutrófilos, las que las células de defensa, lleguen al sitio de acción de infección, y siga de esta manera el sistema inmune. Y también el neumococo va a tener otras toxinas como la neumolicina, es una toxina que destruye las células epiteliales, ciliadas y los fagocitos y paraliza los cielos del pulmón, teniendo que se puede eliminar a la bacteria mediante la tos y favorece la neumonía. Y llega el lacteal, tiene la hemolicina, el factor CAMP, que es también formadora de poros, y potencia la lisis de glóbulos rojos cuando están también cerca del estafilococo aureus. Entonces, como pueden ver, esas son las toxinas, se podría decir, particulares de estos microorganismos, ¿no? Pero también hay otras toxinas, hay un montón en realidad, es una lista larga, que son ya más conocidas, clásicas, que no se suelen mencionar porque son las que muchas bacterias tienen, que también pueden estar ahí. ¿Y por qué es importante? Porque esta producción de toxinas los hace más virulentos a los patógenos, ¿no? Y también se van a beneficiar de cierta terapia con antibióticos que tienen efectos antitoxinas, ¿no? Disminuyen la producción de toxinas. Vamos a ver un poco más luego al final del tratamiento. Entonces, ¿cómo se puede presentar una enfermedad estreptocócica con mayor frecuencia por estreptococcio? Podemos tener una faringitis estreptocócica, es lo más común. Se pueden ver aquí la ringotonsilitis, con una alta prevalencia en niños. También se puede formas de hepático, en menor frecuencia. ARF, que en inglés es fiebre reumática. Luego inmunológicos, post-infecciones por estreptococo, que se ven con bastante frecuencia, inclusive más que las ericipelas, ¿no? O la fiebre escarlatina, o la fiebre puerperal, en el caso de las embarazadas, o las infecciones necrotizantes de piel y tejidos. Entonces, si hablamos de infecciones escarlatina,
y las erisipeladas, ¿no? Si ya comienza a invadir el estreptococo biógenes el organismo por diversos motivos, problemas de inmunidad, falta de control, etcétera, mucha carga bacteriana, ya vamos a tener bacterias, enfermedades ya más complicadas, ¿no? Puede penetrar de una fascitis necrotizante, que ya no solamente piel, sino también baja los tejidos más profundos, la fascia, el músculo, etcétera, y se suele comer todo. Fiebres puerperales o también inclusive el shock tóxico. El shock tóxico es una sepsis bastante aparatosa, causada, mediada por toxinas, y no solamente la vamos a ver en enfermedad por estreptococo piógenes, sino también enfermedad por estafilococo aureus, que también va a tener toxinas, ¿no? Entonces estos dos positivos son característicos o son los que suelen causar esta enfermedad por shock tóxico. Y lo que más van a ver ustedes en el centro de salud son las faringitis estreptocócicas, ¿no? De primer nivel de atención. Y doctor, ¿cómo puedo diferenciarla de otras faringitis como las virales? Porque por estadística más frecuente van a ser las virales. Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene conjuntivitis viral, te orienta para ver. Si un niño tiene, por ejemplo, rinorrea, tos, diarrea, este, es respiración así ronca, como ronquidos, estomatitis ulcerativa o exantemas virales, me va a orientar a algo más sistémico, como un virus, ¿no? En cambio, si un paciente tiene un dolor de garganta de inicio brusco, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, inflamación, exudados a nivel amigdaliano, eh, tipo así como parches, patequias a nivel del paladar, adenitis, generalmente se presenta más en invierno, a inicios de la primavera, o historia de haber estado expuesto a faringitis por estreptococo, ¿no? Ante un familiar, un conocido, un amiguito, o inclusive rash escarlatiforme. Entonces, todo eso te orienta más a una faringitis estreptocócica. Estas faringitis, o mejor dicho, estas enfermedades estreptocócicas no solamente van a ocasionar temas infecciosos, sino también temas autoinmunes. Hay muchas enfermedades que están relacionadas a esos antígenos. Entonces, así como les expliqué el caso de la cápsula de ácido hialurónico, que compartes esta estructura con proteínas que nosotros tenemos, entonces los anticuerpos que se generan para cuando se detecta pues, la inmunidad para estos antígenos estreptocócicos, también van a atacar eh, ciertas estructuras del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque estas proteínas, eh, que son los antígenos, son similares en estructura a las estructuras que nosotros tenemos. Entonces, le ayuda al microorganismo a penetrar y a invadir. Como se parece, el sistema inmune dice, ah, ya, de repente es algo nuestro, entonces hay un retardo de la respuesta o hay la respuesta nula. Entonces le permite al microorganismo invadir con mayor facilidad. Y por el otro lado, esta similitud le va a generar anticuerpos que terminan atacando el estructuras del cuerpo. Entonces, por la enfermedad de BSEP podemos tener lesiones a nivel oral, oculares, en la piel, migratorias en articulaciones grandes. Y preguntan al paciente y va a decir, su niño tuvo una faringitis hace, no sé, 1 o 2 semanas, ¿no? O hasta 3. En algunos casos, inclusive te toman cultivo de exudado faríngeo y inclusive les encuentran el estreptococo también. Puede haber vasculitis por IgA, cirrosis biliar primaria, este,
enfermedad de Kawasaki, artritis reactiva, ¿no? Postestreptocócica, que también la podemos ver en otro tipo de infecciones, e inclusive trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Narcolepsia, todo relacionados a fenómenos autoinmunes ocasionados por estos antígenos que son bastante similares. Y el tratamiento y la prevención es bastante eh, simple porque el estreptococo todavía es sensible en muchos aspectos a la penicilina. Entonces, si tú tienes una infección estreptocócica, ¿no? Sobre todo del grupo A, que es el más frecuente, va a ser generalmente sensible a la penicilina. Eso lo hemos tenido en el alcance en la mano. Penicilina, inclusive la benzetínica, amoxicilina, simple, sin ácido clebulánico. Eh, si no el paciente no toma acceso a las penicilinas, también puede utilizar cefalexinas. Recordar que las de primera generación tienen mayor espectro para positivos. La clindamicina también es un antibiótico bastante interesante porque, aparte de cubrir gran positivos, te cubre estreptococo, también te cubre estafilococo, inclusive el resistente, siempre y cuando haya sensibilidad, y tiene la característica de tener efecto antitoxina, ¿no? Es por eso que muchas veces, por más que un paciente ya está cubierto con el antibiótico para cubrir este germen, se le agrega clindamicina adicionalmente cuando se sospecha que hay un síndrome de shock tóxico, por ejemplo, ¿no? Un paciente que viene con sepsis o con chocado y sospecha de una enfermedad estreptocócica o estafilocócica. Entonces, se ha visto que el uso de clindamicina reduce la producción de toxina, entonces tiene un efecto de antitoxina potente. Eh, Se ha visto también que dosis subóptimas de clindamicina, paradójicamente, empeoran la producción de toxinas. Es por eso que las dosis de la clindamicina, que tú normalmente la darías 300 miligramos, si es viral, ¿no? Y 600 si es venosa, para si tú le quieres dar para con un efecto antitoxina, tendrás que subir la dosis, inclusive se puede llegar a dar a 900 miligramos, entonces cada 8. Entonces la idea de la clindamicina es darle una dosis alta para obtener este efecto antitoxina principalmente, ¿no? De pastillas también te podrían cubrir algunas que son resistentes, sensibles, perdón. Y también macrólidos. Entonces, los estreptococos en general, y más el piógenes, todavía son sensibles a penicilinas y a macrólidos. Es por eso que muchas veces estas faringitis se resuelven con acitromicina. Hay más resistencia a claritromicina, pero todavía se pueden usar en algunos casos. Las dosis van a variar, aquí la tienen por kilo de peso, porque generalmente se ve más en niños. Este, pero en adultos se pueden utilizar dosis estándar tope, como la dosis máxima, ¿no? Por cierta cantidad de días. Um, Ese es un pequeño resumen. Recuerda que los estreptococos tienen una cápsula que los protege para fagocitosis. Eh, Pueden causar diferente tipo de patologías en el cuerpo humano, no solamente faringitis, donde están, pueden ir meningitis, infecciones del ojo, infecciones en el torrente sanguíneo, infecciones en el pulmón, cualquier parte del cuerpo, sino que más frecuente la vemos en las mencionadas. Eh, Tiene múltiples factores de virulencia, como adhesinas, antígenos que le van a permitir escapar al sistema inmune y liberar citoquinas para causar una respuesta inflamatoria bastante intensa, que al final es lo que causa síntomas. ¿Se puede realizar cultivo? Sí, y son faringitis que generalmente son leves a moderadas, no suele hacerse, pero si son enfermedades ya complicadas, por ejemplo, en pulmón se puede tomar una radiografía de tórax en el caso de una neumonía, y tenemos un antígeno. No se utiliza mucho en Perú, más en las clínicas privadas, pero sí tenemos antígenos para estreptococo. Es una prueba rápida que te ayuda a ver si está circulando eh, esta infección en la sangre. Ahora,
Ya hablamos de antibióticos, se puede utilizar amoxicilina, penicilina y tenemos eh, la vacuna antineumocócica para el caso del neumococo. Eh, la vacuna antineumocócica, vamos a ver que hay de diferentes valentes, ¿no? Hay 13 valente, 14 valente, 15 valente, hay 20 valente, 23 valente, han salido varios. Entonces, uno se preguntará por qué hay tanta diferencia, por qué hay tanta variación. Las vacunas tienen antigenicidades. ¿Qué significa? Si yo te doy una vacuna, vas a generar una respuesta inmunológica, o sea, anticuerpos de una forma duradera. Eso es lo que uno quiere de una vacuna, ¿no? Que los anticuerpos sean potentes y que duren bastante tiempo, ¿no? Eso es una vacuna que te da, eso tiene una buena respuesta uh, inmunológica. Antigénica. Entonces, la idea es mezclar ciertos serotipos, ¿no? De neumococo para generar un hiperantígeno o un conjunto de antígenos que dé una respuesta lo suficientemente potente. Entonces eso no se lograba al inicio, ¿no? Teníamos vacunas que si bien me cubrían muchos serotipos de neumococo, como por ejemplo la 23 valente, no tenía eh, no me daba una inmunogenicidad muy importante. Es por eso que generalmente se suelen utilizar en combinación. Si yo, y ahorita lo que están poniendo en Perú, porque estamos un poquito atrasados, si yo utilizo una 13 valente, la 13 valente no tiene una mucha inmunidad, perdón, la 23 valente tiene una inmunidad muy importante, entonces yo primero te aplico una 13 valente y más o menos al año te aplico una 23 valente. Entonces trato de compensar la prolongación de la inmunidad aumentándole una dosis adicional y de pasadita aumentando eh, los cero grupos que voy a cubrir. Entonces, la idea de las vacunas antineumocócicas es usarlas en, eh, en combinación, ¿no? Y ya están sacando vacunas que se pueden utilizar una sola vez. Son dosis únicas en toda la vida porque ya generan una inmunidad considerable y también están tratando de ampliar los serotipos de que se cubre. Entonces, los estreptococos responden bien a las penicilinas, responden bien a los macrólidos, en el caso del neumococo también responde bien a las penicilinas, responde a las cefalosporinas. Sin embargo, eh, hay serogrupos, hay tipos, algunos se enfocan más en infectar garganta, otros se enfocan más en infectar tracto aéreo bajo, otros se enfocan más en infectar la piel, y ahí puede haber pequeñas variaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio de meningitis, porque el neumococo también es causante de meningitis, y vieron que muchos de estos neumococos eran resistentes a ser personas, que normalmente era un tratamiento de elección. Entonces, empírico para tratar de cubrir estos cepas de neumococo que van a ser personas. Entonces, va a haber ciertas variaciones, pero en general, en la mayoría, resuelve con esto. Hasta ahorita tiene. Todo claro. Todo está claro, doctor, puede seguir. Entonces, luego tenemos los estafilococos, ¿no? El más común, el Rockstar, es el aureus, pero también hay otros. Entonces, aquí tenemos que las bacterias gram positivas, ¿no? se subdividen en anaerobios, como los de aquí, y los aerobios, que están los cocos. Dentro de los cocos tenemos si son catalasa negativos. Estas son reacciones que se realizan en placas Petri, ¿no? Para identificar a las colonias. Entonces, si es catalasa negativo, tengo los cocos que los puedo clasificar por el tipo de hemólisis o por el grupo antigénico, A, B, C, D. Y tenemos a los cocos catalasa positivos, que son los estafilococos. Dentro de los estafilococos, tú puedes tener los estafilococos coagulasa positivos, que vienen a ser el estafilococo aureus,
y el intermedios, y vas a tener los demás estafilococos. Es fácil porque solamente hay dos. El aureus y el intermedio son coagulasa positivos y el resto son coagulasa negativos. Entonces, los coagulasa negativos tienes varios, ¿no? Más frecuente es el epidermidis. Eh, el Guarneri, el Hominis, el Saprophyticus, el Capitis, Simulans, el Junensis. Entonces, eh, la característica más frecuente del epidermidis y de muchos de estos también es de que tienen predisposición a formar biofilm. El Afikogus epidermidis normalmente lo encontramos, puede saber por el nombre en la piel, pero también puede colonizar otras estructuras biológicas o no biológicas. El paciente tiene, por ejemplo, una prótesis de cadera y ese epidermis llega, obviamente, por contaminación, etcétera, a esa prótesis. Generalmente va a ocasionar eh, una estructura llamada biofilm que le va a ayudar a mejorar y a mantener la infección. Entonces, las infecciones por estafilococcus no coagulasa epidermidis se suele ver más en dispositivos que los pacientes tienen ajenos. Y no sé si habrán visto en otros momentos qué es el biofilm. Y hay que hacer una pausa aquí porque es una estructura bastante importante que está poco estudiada y muchas. Normalmente las bacterias, eh, cuando están sometidas a estrés, con pues, de supervivencia, va a una capa que inicialmente, si es una superficie, ¿no? Esa es la superficie, que puede ser orgánica o no, va a ser una dimensión, o sea, va a ser una capa planita. Conforme se van pegando las bacterias a esta capa y se van adhiriendo, van a formar ya unas capas eh, más, puedo decir, extensas y también más profundas o altas, ¿no? Porque se van agregando. Aquí les ponen dos dibujitos o tres dibujitos diferentes porque no son necesariamente estas bacterias cuando se organizan en biofilms van a ser colonias de una sola bacteria. Luego, cuando el biofilm sigue avanzando, van a formar microcolonias, van a seguir juntándose, va a haber ya maduración con macrocolonias. Y cuando el biofilm ya está bastante gordito y lleno de bacterias, se va a fragmentar y va a haber una dispersión. Entonces, no invadidas. Y también va a volver a adherirse o si está más gordito, ya va a estar en esta fase de development o microcolonias, etcétera. Entonces, es como que es una forma de no reproducirse, pero sí de extenderse. Ahora, lo curioso de los microfilms es de que al formar esta barrera, esta microcolonia, que es como, si quieren dar una analogía, sería, no sé, un condominio en el cual se meten diferentes tipos de bacterias y en ese condominio ellos reinan, ¿no? Ahí no llega el antibiótico. El antibiótico no puede penetrar esto de aquí. ¿Por qué? ROS son los reactantes, especies reactivas de oxígeno, que también eh, tienen cierto efecto antibacteriano. Entonces, generalmente vamos a tener eh, eh, restos, ¿no? Es una matriz, o sea, el esqueleto del biofilm ya formado. Es una matriz de exopolisacáridos, que es como una capa protectora que rodea las bacterias que están dentro del biofilm. Recuerden que los polisacáridos son un componente principal del ADN. Puede haber ADN extracelular, proteínas, lípidos de diferente tipo, ¿no? Que son proteínas o compuestos en la forma o en la parte más eh, baja, oculta, más protegida, se podría decir así,
van a tener bacilos viables, pero no, o sea, que están vivos, pueden reproducir si están en las condiciones adecuadas, pero que no son cultivables porque están como que guardaditos, ¿no? Durmiendo. Hablando de dormidos, tenemos estas células aquí, que son las células eh, que han disminuido su metabolismo y están como dormiditas, un poco más apagadas, y estas células, a pesar de ser susceptibles a los antibióticos, o sea, estas bacterias, a pesar de ser susceptibles a los antibióticos porque no han generado resistencia, van a ser difícil de matar por los antibióticos. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo disminuido. Recuerden que muchos antibióticos beta-lactámicos funcionan a nivel de la pared, y para que funcionen, la célula tiene que reproducir su pared, ¿cierto? Si no a dividirse, reproducirse, no va a generar nada para la pared y no hay donde el antibiótico no tiene donde actuar. Entonces, si hay un metabolismo disminuido o apagado, el antibiótico no va a ejercer mucho efecto ahí. Entonces, ahí tenemos bacterias viables, pero no cultivables, tenemos bacterias persistentes, tenemos bacterias tolerantes, que también unos algunas no se reproducen, entonces hacen que perduren estas infecciones, porque el antibiótico no puede llegar, el sistema inmune menos, y aquí sí se pueden llegar a diferentes partes. Entonces, esto generalmente lo vemos en dispositivos invasivos, como por ejemplo las prótesis, válvulas protésicas a nivel del corazón, pero también puede haber biofilm en estructuras orgánicas, ya, por si acaso. Entonces, nuestra preocupación es, si yo tengo un paciente con este dispositivo invasivo y ya tiene una infección que probablemente yo tengo una alta posibilidad que sea AIA-Biofilm, también de honguitos ahí de todo se puede meter, no, excepto de todas las razas bicolores. Entonces, no hay otra forma de sacar eso más que eliminando el dispositivo invasivo, o sea, cambiándole y volviéndolo a poner. Entonces, eso es algo que a veces es difícil que comprenda el cirujano, el traumatólogo o de repente alguien que hace el procedimiento, ¿no? Entonces, muchas veces piensan que con antibióticos deberían mejorar, el paciente no mejora. ¿Por qué? Porque tiene estas capas ya formadas de biofilm que son difíciles de controlar. ¿Hay antibióticos que te penetran el biofilm? Sí. O sea, hay muchos estudios, no es que te penetren, pero sí te ayudan como que a llegar a los microorganismos que están dentro, o algunos te pueden ayudar a romper o destruirlo, pero no está muy claro. Se suele utilizar rifampicina porque tiene actividad antibiofilm, ¿no? En algunos casos también utilizada en helicócidos. Entonces, todavía esto está en estudio, no hay terapias muy estrictas, ¿no? Te dicen, podrías agregarle como podrías que no, pero el tratamiento debería ser remoción física del biofilm en general. Los estafilococos, el más frecuente es el Arius, es el que más van a tiene factores de virulencia, así como el Streptococcus pyogenes, diversos, ¿no? Tiene proteínas de superficie, como la proteína A, eh, adhesinas, prometinas, etcétera. Tiene toxinas también, son toxinas que se encuentran en el staph, algunas son toxinas que comparten con otros gram positivos, algunas son toxinas particulares, como por ejemplo en Staphylococcus aureus, resistente a vancomicina, sobre todo el comunitario, son productores de toxinas. Una toxina en particular es la pentavalentina, que va a causar también este shock tóxico, ¿no? Es bastante importante. Es la que se deberían acordar del producto de examen. También tiene otros antígenos que ocasionan proinflamación, al igual que los estreptos. Aquí se puede ver un poco mejor los mecanismos de evasión inmune. El estreptococo aureus inhibe el
eliminación de los mecanismos de defensa de huésped, principalmente la innata, ¿no? A diferentes niveles. Y nivel reconocimiento, la opsonización inmunitaria, este, en la parte A, pueden ver que la agregación, la producción de la matriz, la resistencia, los mecanismos bactericidas como los fagosomas, ¿no? Todo eso se ve afectado. La eliminación directa de fagocitos y otras células inmunitarias. Entonces, el cocovirus es una gran cantidad de moléculas que inhiben todo esto, ¿no? La opsonización, la activación del complemento, la adhesión de neutrófilos al endotelio, la extravasación de los neutrófilos a los vasos sanguíneos. Y finalmente, la lipasa y la estafilococo aureus disminuye la actividad proinflamatoria eh, de los patrones moleculares de patógenos en lipoproteínas, ¿no? Los famosos PAMs. Entonces, eh, esto lo hace altamente invasivo. El Staphylococcus aureus es una bacteria bastante agresiva. No lo queremos en ningún lado, ¿no? Si lo vemos en sangre, es una infección severa y tenemos que buscar, sabiendo que tiene muchos estos mecanismos de evasión inmune, y sospechamos que el estafilococo ya ha avanzado y está en una infección más profunda, tenemos que descartar que el paciente tenga infecciones a diferentes niveles. Por ejemplo, yo tengo una bacteremia por Staphylococcus aureus, yo debería, tiene que tener un descanso que no se haya diseminado de Staphylococcus aureus al cerebro, al ojo, al pulmón, abscesos hepáticos, etcétera, ¿no? El Staph no solamente puede causar neumonía, que suelen ser neumonías bilaterales complicadas, sino también impétigo, como solemos ver, ¿no? Endocarditis a diferentes niveles, pues se ve a nivel de las válvulas, eh, sobre todo si hay toxinas asociadas, foliculitis, síndrome de shock tóxico, inclusive puede ocasionar intoxicación alimentaria, puede también estar metido, ocasionar ITU, puede ocasionar osteomelitis, puede meterse a ocasionar meningitis. Este, entonces va a ocasionar una serie de compromisos, se puede meter en todos lados y nuestra preocupación no es tanto el staff sensible porque ese sí o sí va a resolver con penicilinas o va a responder a penicilina, sino nuestra preocupación es la facilidad que tiene el estafilococo para generar resistencia a penicilina y generar un MARSA, ¿no? Que es un estafilococo resistente a meticilina. Entonces, el problema es que no tenemos muchos antibióticos para tratar gran positivos. Entonces, la flexión por Staphylococcus aureus de cuidado. El síndrome de la piel escaldada, si es que nunca lo han visto, es, está causado por varias toxinas que son, se denominan como exfoliatinas, la A, la B, y causan brillante infantil, caracterizada por grandes mulas que lean a escamarse, a escama la capa superior de la piel. Por eso que se llama así, el síndrome de piel escaldada. Se ve más frecuente en bebés de menores de 5 años, o niños menores de 5 años. A diferencia del estreptococo, que todavía te responde a eh, penicilinas y acitromicina, tú puedes usarlas. Los estafilococcus, a excepción del aureus, por ejemplo, los estafilococcus coagulasa negativos, que vienen a ser principalmente el epidermidis, y otros, generalmente suelen ser resistentes a meticilina. No te van a servir las penicilinas. Si bien el colonizante en la piel sí te puede ocasionar infecciones eh, profundas, pero hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con bacteremia, ¿no? De fiebre, yo sospecho que tiene una infección en la sangre porque tiene un CBC, ¿no? Supongamos, por bastante tiempo, el CBC coloniza y por ahí salen las bacterias, y le tomo un hemocultivo y me sale Staphylococcus epidermidis. Generalmente los hemocultivos vienen, se toman 2 botellas, ¿no? Que son cada una de 10 mililitros. Y una de esas botellitas
es el epidermis y en el otro. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces no se toman de manera adecuada y puede haber contaminaciones. Recuerden que, no sé si lo han visto o si ya lo checaron, pero una contaminación es un germen que no debería estar ahí, que termina en este lugar porque alguien lo contaminó. La muestra contaminó algo. Colonizante es un germen que vive ahí, no causa molestias, no causa daño, no causa una reacción inmune. Entonces está colonizando, está viviendo tranquilo, es el buen vecino. La infección es cuando ya el colonizante o el germen contaminante genera un daño en los tejidos, una reacción del sistema inmune y entonces, cuando tenemos estas bacteriemias y sabemos que es por un germen que vive en la piel, ¿no? Si bien en la piel hay gran positivos, uno de los más frecuentes es el epidermidis. ¿Podría haber aureos? Sí, pero ¿dónde va a haber más aureos? En la nasofaringe, la mucosa, ¿no? El citococo es donde mucosa. Entonces, generalmente el epidermidis sí o sí va a estar en la piel. Entonces, hay la sospecha de contaminación. ¿Cuándo yo voy a considerar que un epidermidis realmente es un germen infectante o puede estar causando la enfermedad? Cuando yo tengo cultivos repetidos en los cuales me sigue saliendo el epidermidis, ahí yo considero que podría ser el germen causante de eso. El Staphylococcus epidermidis también tiene toxinas, sí, son las clásicas que tienen un montón de bacterias, son varios gram positivos, también tienen sus mecanismos, pero no es tan agresivo como el Staphylococcus aureus. Hay un nuevo Staphylococcus aureus negativo que lo mencioné, que es el Legionensis, que ha sido descubierto recientemente, y si bien es un estafilococo coagulasa negativo, no aureus, sí es un aureus, o sea, invasivo. Entonces, si bien en algún momento un estafilococo coagulasa negativo Legionensis, trátenlo como si fuese un aureus, o sea, y, y ¿qué momento para estafilococo aureus? Sencillo, oxacilina, el equivalente a la penicilina, simplemente oxacilina. Doctor, y a mí me gusta utilizar safasolina, que es una cefalosporina de primera, va a gran positivos, también se puede utilizar. Entre uno y otro, ambos son buenos, ambos tienen buena respuesta. En un paciente con infección moderada, severa, hospitalizado, siempre se prefiere la vía intravenosa. Infecciones leves, recién voy a preferir la vía oral. ¿Con cuál? La oxacilina en su versión oral es la dicloxacilina. O la cefalexina, o cefalosporina de primera. Si el paciente, yo tengo sospecha de que ya tiene o tiene factores de riesgo, ya lo voy a considerar iniciar un tratamiento con vancomicina, ¿no? Si por algún motivo no puedo utilizar vancomicina, porque es un paciente obeso y la vancomicina se da por kilo de peso, o tiene daño renal, por ejemplo, o es una infección donde el antibiótico no llega adecuadamente, como por ejemplo cerebro, pulmón, la vancomicina entra muy bien ahí. Yo podría optar por darle linezolid, que curiosamente también tiene efecto antitoxina, un poquito mejor, menor que la clínica, pero también tiene efecto antitoxina. Entonces, si en un momento tiene una infección por gram positivo, si el paciente ya requiere un tratamiento de resistencia, se ahorran la clindamicina y la dilesolid. Y hay alternativas, sí. Tú puedes hacer clindamicina, en caso no puedes utilizar los de Rimoxazol, pero eso generalmente, estos dos se utilizan en infecciones moderadas, ¿no? Si me preguntan cuál es el mejor para tratar un estafilococo sensible, siempre los gérmenes tienen su Staphylococcus aureus eh, con oxacilina. A los pacientes les va mejor con oxacilina que con banco. Entonces, que tenga un espectro más amplio
entre comillas, no lo hace mejor para cierto germen en particular. Eso tienen que saberlo. Entonces, si tengo un staff audiosensible, con oxacilina va a morir más, va a ir mejor que con vancomicina, ¿no? Porque muchas veces van a ver, doctor, pero ¿por qué no le dejó vancomicina si el paciente está mal? Pero si ya tienes el germen, si ya tienes el germen, ya sabes que es sensible a oxacilina, le va a ir mejor con oxacilina, te va a morir más con banco. Y a veces uno no entiende eso. Entonces, esas son las terapias de elección, ¿no? Pero cuando ustedes ya lleguen al hospital, de acá a unos años, como médicos generales y como especialistas, ya para puesto las pilas, de repente el Perú tiene un nuevo presidente, el nuevo ministro de salud, y le van a decir que le doy si se hace resistente a la vancomicina, estafilococcus aureus resistente a vacuna, Streptococcus resistente a banco, Staphylococcus maculosa resistente a banco, Enterococcus resistente a banco. Entonces, necesitamos algo más, ¿cierto? Para cubrir gran positivos. Tenemos otros antibióticos, como por ejemplo la eh, la síntesis de la pared celular, interfiriendo con la polimerización del peptidoglicano, a nivel de la pared. Tenemos otro antibiótico que es el es un libro que se inserta en la membrana celular independiente del calcio y causa una despolarización de iones. Es como que entras y te causa huequito, 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 y se te salen los contenidos intracelulares y de esta forma actúa, ¿no? No sé si en algún momento han visto colistina, trabaja de manera similar, a diferencia de que el adapto es negativo, o sea, hace huequito, 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 y así que causar las cosas y así mata la bacteria. Entonces actúa a nivel de la membrana la daptomicina. La daptomicina no es tan nueva, inclusive ya la tiene en varios hospitales modernos e institutos, y es una opción a pacientes en los cuales puedes utilizar banco o por ejemplo. El INSOI ya lo conocemos, es una olidona, de la síntesis de proteínas a nivel del 23S, la ribosomal 50. Luego tenemos el TID, el perisolit, que también es similar al inesolit, es análoga, en una versión mejorada, es una oxazolidona de segunda generación, que también inhibe la síntesis proteica uniéndose a las proteínas de la subunidad 50S, ¿no? Es más potente in vitro, es lo que se ha visto. Luego tenemos a la telina, que es un lipoglicopéptido. Tiene un mecanismo dual. Inhibe la síntesis de la pared celular, como la banco, ¿no? Y también altera la permeabilidad de la membrana celular, similar a la una combinación a nivel de la pared y a nivel de la membrana. Dalbavancina, al igual que la telavancina en un grupo, inhibe la pared celular. A nivel el extremo de la alanina de alanina, ¿no? Similar a la banco. Y tiene una vida media bastante larga, ¿no? Esa sí solamente actúa solamente a nivel de la pared, no en la membrana. Y tenemos esterolina, que es una cefalexina de quinta, ¿no? La idea de esta cefalexina de quinta se creó ¿para qué? Para cubrir estos estafos en particular, ¿no? Es un metalactámico que inhibe la síntesis de la pared celular, son las proteínas de las PVP, ¿no? Los fijadores de penicilina. Y tiene una afinidad única con la PVP2A, que le permite actuar contra el marzo. Entonces, esas son las nuevas opciones. Muchas de ellas ya hay en Perú, otras están por venir. Entonces es importante que las sepan porque la resistencia está en boga y en algún momento van a tener que toparse con esto y de repente no van a eh, tener un infectólogo en la mano, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Algunas Todo claro, dudas o todo quedó claro? todo, todo claro, doctor.
Todo quedó claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces recuerden, estreptococo, más frecuente el Diógenes, alta producción de toxinas, y Staphylococcus, aparte del aureus, los coágulos negativos son resistentes a meticilina. Entonces, eso los va a ayudar a guiar su terapia y a tener las precauciones del caso por la posibilidad de toxinas en general, ¿no? Ok, doctor. Muchas Muy bien, hasta luego. gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.